todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva reunión académica organizada por la Asociación del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. En nombre de la asociación, muchísimas gracias por su participación. Y bueno, hoy vamos a escuchar al doctor Daniel Pérez, que nos va a hablar sobre la elección comparativa de los índices de movilidad, pasado, presente y futuro. Él va a hacer una recopilación de todo lo que hay sobre los índices de movilidad de una forma totalmente objetiva. Y como todos sabemos que aún no tenemos un proyecto de ley sobre movilidad, su disertación va a ser más que nada objetiva. Es decir, no va a realizar ningún tipo de juicio de valor referido al tema. Además, va a analizar técnicamente el fallo Caliba, dictado en la provincia de Salta, y les aviso a todos que este PowerPoint que van a ver ya se encuentra, se va a encontrar disponible en la página de la asociación y podrán solicitarlo al mail donde ustedes se inscribieron. Respecto al doctor Daniel Pérez, es abogado, contador, máster en Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en Derecho Tributario. Bueno, le damos la bienvenida y lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, siempre gracias a la querida Asociación Argentina de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, de la cual son miembros, y estamos permanentemente tratando de generar estos espacios académicos. Gracias, Silvia, gracias, Victoria, gracias, Hernán, y obviamente también gracias al doctor Lorenzo Nieco, que ya me avisó que estaba con otra actividad académica. Así que bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, la idea, sí, retomando lo que dijo Silvia, la idea es hacer, en principio, una recopilación. A veces nos olvidamos de lo que pasó, el pasado a veces se nos borra y nos fijamos mucho en el presente. Entonces vamos a tratar de hacer algún paneo de lo que ha estado sucediendo. Piensen ustedes que este conflicto, digamos, que tiene que ver con los índices aplicables, fundamentalmente yo lo posicioné en los índices porque a la larga lo que estamos discutiendo a través del tiempo es cuál es el mejor índice para lograr una situación de movilidad, la movilidad que está prevista por la Constitución Nacional. Entonces, un poco esto, hacer una recopilación de lo que ha pasado a través de la normativa y obviamente la jurisprudencia de la Corte. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuáles son las situaciones actuales? Por eso vamos a analizar algunos fallos de mucha actualidad, como el fallo Caliba, que es muy actual porque aparte introduce un criterio distinto, y un poco también lo que está sucediendo a nivel de la comisión bicameral, que está haciendo, como ustedes saben, el tema del estudio para generar el proyecto de ley de movilidad, que obviamente va a ser tratado por el Congreso. Entonces, un poco también los parámetros con los que está trabajando. Por eso me parece muy apropiado lo que Silvia dijo respecto de que esta es una charla académica y que yo lo que voy a volcar son números, sin volcar apreciaciones particulares, porque aparte es un momento muy especial y no queremos de ninguna forma que esto se desvirtúe y que se genere una situación de opinión. Yo lo que voy a explicar solamente son aquellas cuestiones técnicas y que, bueno, cada uno tendrá una opinión, y esta opinión obviamente es respetable, pero que lo que queremos es evitar la posibilidad de que haya subjetividad. Así que es un poco la idea. El pasado, presente y futuro lo van a ver, porque arrancamos desde el pasado, vamos a ver qué es lo que ha sucedido y vamos a ver cómo estamos ahora, y que yo tengo, digamos, aquí sí una proyección de futuro, que no es una opinión, sino una cuestión que tiene que ver con los números. Yo hice como al principio, para presentar el tema, como una especie de selección de cuáles son los temas en debate. Los que se debatieron, los que se debaten y que se van a seguir debatiendo, a menos que haya alguna situación muy clara en cuanto a lo que signifique, bueno, normativa muy especial y jurisprudencia que también se va acumulando en forma muy especial. Pero un poco
por dónde ha ido la cuestión, qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que la Corte abordó muy claramente, qué discute la doctrina, obviamente, y obviamente qué discute la jurisprudencia, que en esto es riquísima, y que obviamente tiene una situación, imagínense que estamos hablando de 50 años de jurisprudencia en este tema, ¿no? Así que bueno, es muy rico todo esto y lo vamos a ver. Uno de los temas especiales que se discute y que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos analizando la normativa y la jurisprudencia es los principios constitucionales, que tienen que ver fundamentalmente con lo que la Constitución, nuestra Carta Magna dice respecto de lo que es, bueno, esto mismo, ¿no? Los derechos de la seguridad social, que sabemos que dicen que es imprescriptible, absolutamente de integralidad, y está establecida los beneficios de la seguridad social como un parámetro constitucional muy claramente. Y en ese 14 bis, y esto es uno de los temas que se discute y que vamos a tratar de dilucidar, cuando habla que la ley establecerá en el segundo párrafo jubilaciones y pensiones móviles, sin definir claramente qué es móvil, ¿no? Porque a través del tiempo lo que se está discutiendo, ¿qué es móvil? O cómo se moviliza una prestación, un beneficio. Eso es lo que está presente en las discusiones y es lo que, por eso, fíjense ahora que estamos transitando esta situación de que se va a hacer un proyecto de ley de movilidad. Y le llamamos movilidad porque la ley le llama movilidad, ¿no? Pero es realmente movilidad, cómo se moviliza un beneficio hacia el futuro y qué pasó también en el pasado. Lo que, por supuesto, ahora tenemos pautas muy consolidadas por la Corte Suprema, lo vamos a ver, pero hay fallos que están muy consolidados y situaciones que prácticamente ya no se discuten, ¿no? Ya no se discute el IF, no se discute Sánchez, no se discute Badaro, no se discute el IF, ya tampoco se empieza a discutir Benoist, obviamente no se discute Blanco, o sea, hay cosas que ya prácticamente no se discuten o que, bueno, puede haber, obviamente, como sabemos, una situación de distinta óptica de la Corte Suprema, ha pasado en muchas oportunidades, pero que hay una jurisprudencia consolidada y vamos a ver cómo se ha ido consolidando. Uno de los temas que está presente y que creo yo, esto sí por lo menos creo yo, que en algún momento va a haber que definirlo muy claramente y creo que es una oportunidad ahora, es el tema de cómo se aplican los índices o qué índices sirven y si es lo mismo lo que significa el cálculo del haber y los índices aplicables o la forma, vamos a ponerle forma de actualización, la forma de actualización o aplicación de índices cuando estoy calculando el haber y lo que tiene que ver con la movilidad posterior. ¿Es lo mismo? Bueno, en algunos momentos se confundió, en otros momentos se distinguió. Yo creo que en este momento es una buena oportunidad, por lo que vamos a ver, de distinguirlos claramente. Entonces, este es uno de los temas que siempre se ha discutido. ¿Es lo mismo el recálculo del haber? ¿Tiene la misma naturaleza el recálculo del haber que lo que significa hacia el futuro la movilidad de ese haber? Bueno, esto es uno de los grandes temas y lo discute la Corte, obviamente, y lo discute también la doctrina. Una de las cuestiones que se ha instalado muy fuertemente, y sobre todo a partir del 2008, 2009, digamos, en los últimos 10 años, con el IF fundamentalmente y anterior, es Vico-Ripte, ¿no? O sea, todo se ha centralizado en la discusión de estos dos índices, que va de suyo, son índices salariales. Lo que yo hice acá es preparar al final de todo un cuadro que incluye otros índices salariales. ¿Y por qué si la situación se ha perpetuado en la discusión del IFBICO y del RIPTE? Yo les voy a explicar por qué y les voy a explicar metodológicamente qué dice cada uno de ellos o qué recoge metodológicamente cada uno de ellos y comparados con otros índices salariales, no son los únicos, pero inclusive comparazo, por eso comparativa es comparar, y tengo un periodo bastante interesante de comparación entre el 2002 y el 2014 de estos dos más otros más. Pero se ha centrado la discusión en estos dos. Yo les voy a explicar metodológicamente qué es uno y qué es otro. Obviamente vamos a hablar también de la introducción modernamente de este fallo, que hay otros obviamente de las mismas, de esa sala 2 y sala 1 de la Cámara Federal de Salta, con algunas repercusiones también en otras cámaras federales y también en nuestros tribunales federales.
del nuevo índice que yo le llamo, el índice de Caliba, que vamos a ver qué recepta, ¿no? Que tiene una particularidad con este tema y que viene en un momento muy complejo a establecer una situación de un nuevo índice que hasta ahora no se había visto y que sale de una ley extraña o que está recogido por una ley que extraña la materia previsional, cuál es la nueva ley de alquileres, la 27.551. Y después temas que son conceptuales y que se vienen debatiendo a través del tiempo y que esto es uno de los parámetros fundamentales para establecer conceptos de lo que significa la sustitutividad, la proporcionalidad en el haber. Es decir, esto es igual en todos casos, hay una asimilación de los conceptos, también lo vamos a ver, y algo que necesariamente, y se está hablando mucho y que yo he hablado mucho también de esto, que creo que hay que también poner en tela de juicio la sustentabilidad del sistema, y vamos a ver por qué sustentabilidad. Quiere decir, bueno, responder a los gastos necesarios a través de los recursos, o sea, cuál es la situación de economía de un sistema previsional como el nuestro, y también vamos esto a compararlo con derecho comparado, que también es interesante. Y vamos a hacer algún análisis de los casos Blanco, Benoist y Caliba. Esto es un poco lo que, digamos, el parámetro de lo que va a ser abordar los distintos temas. Primero un poco lo que ha definido la Corte a través del tiempo y que viene a establecer claramente situaciones que tienen que ver de cuál tiene que ser la situación del haber en pasividad, el haber de jubilados y pensionados. Aquí empiezan a trazarse esos conceptos importantes de la sustitutividad, de la proporcionalidad. Entonces, en general la Corte se viene ubicando, y la doctrina también se viene ubicando, en cuanto a la naturaleza sustitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, del punto de vista técnico, y esto técnicamente está respaldado por mecanismos estadísticos y mecanismos económicos, bueno, ¿en qué proporción el haber, en pasividad el haber del jubilado y pensionado, genera la posibilidad de su subsistencia, de un nivel de vida razonable, de una situación acorde con su actividad anterior y su actividad posterior, o mejor dicho, su pasividad? ¿Cómo se sustituye ese haber en actividad respecto del haber en pasividad? De distintas formas, y acá hay fallos, y inclusive Caliba lo toma. ¿Cómo se sustituye? Tiene que haber una tasa de sustitución, tiene que haber una tasa fija de cuánto es el monto que tiene que sustituir. Acuérdense que ya había hablado de esto la ley 18.037, o tiene que ser una cuestión, digamos, más bien conceptual, que respete los principios constitucionales. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se miden los conceptos? ¿Cómo se mide la razonabilidad? ¿Cómo se mide la sustitutividad? Es decir, que el haber en pasividad tiene que ser un porcentaje por lo menos o una situación razonable con lo anterior. Tiene que ver esto con la situación muy clara de los cómputos de la vida laboral anterior. O sea, esto es todo lo que está en discusión. Pero por supuesto, lo que la Corte ha definido muy claramente es este tipo de situaciones. Lo que dice el IF ha sido realmente una bisagra, todos los demás también, pero el IF ha sido una bisagra muy especial en lo que significa la jurisprudencia de la Corte. La jubilación debe asegurar un nivel de vida que asegure una relación justa y razonable con el que proporcionaba el trabajador en su núcleo familiar, o sea, con lo que venía teniendo como ingreso. Claro, acá están los grandes conceptos. Acá hay situaciones que tienen que ver, obviamente, con la Constitución. El artículo 28 establece la razonabilidad. Ahora, ¿qué es razonable de un punto de vista teórico para llevarlo a lo que significa la práctica? Hay un desenganche entre lo que es el concepto de razonabilidad frente a la hipótesis práctica del tema, y esto es lo que está demandando muchos años en resolver. No cabe duda que tiene que ser razonable, que tiene que haber una relación, que tiene que haber una sustitutividad, que tiene que haber una proporcionalidad con lo que venía teniendo la persona en su ingreso activo. Esto no cabe duda, creo que a nadie nos cabe duda. Ni a nosotros, ni a los jueces, ni a la Corte Suprema, ni a la doctrina, a nadie le cabe duda que hay ciertos principios elementales de respeto. Esto no está en discusión.
lo que es cómo lo llevamos a cabo, es decir, cómo se logra los preceptos abstractos y conceptuales de la razonabilidad. Quizá la sustitutividad es más clara porque tiene mecanismos que tienen que ver con lo técnico, pero ¿cuál es la razonabilidad y la proporcionalidad? ¿Cómo se establecen? Bueno, esto es lo que venimos debatiendo en mucho tiempo y vamos a tratar de agregarle algún elemento como para dilucidarlo. Aquí lo que hacemos es recordarnos qué pasó, o sea, cómo fue evolucionando en el tiempo, partiendo obviamente de la ley 24.241, ¿no? ¿Qué fue pasando en el tiempo? Y yo lo dividí y hice como, digamos, como las estancias en el Vía Crucis. Fui haciendo las paradas, cuáles son los periodos, cómo se pueden identificar, y yo creo que hay una identificación muy clara. Hay un primer periodo que está entre el 94 y el 2004, donde está el texto original del artículo 24, donde habla del índice salarial y oficial. ¿Para qué? Para la determinación del haber. Acá tenemos que empezar a tener muy claro una cosa y la otra. Creo que siempre tenemos que ordenar en nuestra cabeza dos cosas que para mí y para muchos es distinto. Una cosa es cómo llego al haber y otra cosa es cómo voy hacia adelante una vez que lo obtuve. ¿Es distinto? Para mí es distinto. Pero por eso vamos a ver cómo tratarlo. Entonces, esto tiene que ver con un primer periodo. Y la famosa, hay cosas que yo no voy a reiterar porque lo sabemos todos y acá hay toda gente muy avesada en el tema, gente que conoce la materia, así que yo no voy a puntualizar temas que conocen todos. La famosa resolución 140 que generó esta situación del ISBIC. Vamos a ver qué es el ISBIC, vamos a ver cómo se calcula y por qué se aferran tanto al ISBIC y por qué la jurisprudencia se aferró al ISBIC. Hay una razón importante. Bueno, esta es la primera etapa. Esto es lo que decía la 140, el índice utilizar para la actualización de las remuneraciones mensuales, acuérdense que el problema era que se actualizaban hasta marzo del 91, debe tener una situación de base, índice de salarios básicos de convenio en la industria de la construcción. Vamos a ahora aclarar un tema. El nomen iuris del ISBIC es como pobre. En realidad, lo que recoge es mucho mayor. Después lo vamos a ver mejor. Pero recoge mucho más que el básico de la construcción. En realidad, recoge la situación convencional, los aumentos convencionales de 35 convenios. No solamente, todo lo que sí son convenios industriales, o sea, la evolución de los salarios en el marco de convenios de tipo industrial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No está la evolución de comercio y servicios. Bien, esto está muy claro. Recoge la evolución de materia salarial, aumento de salarios convencionales de industria, pero no solamente la industria de la construcción, porque básica de construcción, no solamente, son 35 convenios, a veces 35, a veces 36, a veces los aumenta, a veces toma uno porque esto piensen que tiene muchos años. Del año 88 empezó a materializarse el ISBIC. Pero por eso, no es un índice muy sectorial, es un índice bastante amplio, digamos después, tan amplio como otros, vamos a ver. Esta actualización, como sabemos, generaba la situación de que era hasta el año 91, y después del 91, bueno, pasaron muchísimas cosas. Ahí empieza una fuerte causa de litigiosidad. Acuérdense, y esto es de la 24.241 original, distinguía muy claramente entre determinación de la ley y movilidad posterior. Claro, lo que pasa es que, como les dije al principio, estamos hablando de 50 años, y la ley 24.241 del año 93. Fíjense todos los años que pasamos, nosotros estamos hablando, y como somos conocidos, nos conocemos, y somos todos de la misma profesión, y tenemos con jueces, estamos hablando de las cosas como si pasaran cada minuto, pero hace 30 o 40 años que estamos hablando de lo mismo. Y entonces, ¿qué es? El AMPO, claro, se superó totalmente, pero el AMPO estaba pensado como una medida correcta de movilidad de los saberes posteriores. Así estaba pensado. Claro, la Argentina cambió mucho, sobre todo en los últimos 26, 30 años cambió muchísimo. Con lo cual, bueno, esto quedó en ese lugar. Después viene uno de los pasos complejos en nuestra materia previsional, que es la famosa ley
que dio a llamarse de Solidaridad 24463, que bueno, que estableció este tema de empalmes con índice de remuneraciones, y después, lo más importante acá, fue que dijo, bueno, paramos con la movilidad y lo que hacemos es, bueno, proyectar a partir de la ley de presupuesto. Es decir, ahí el Estado fue a una situación de decir, tenemos que analizar si la movilidad basada en índices es razonable, si no choca contra leyes anteriores, que fundamentalmente la 23928, y si en realidad el Estado puede afrontar situaciones de movilidad a partir de índices. Esto es lo que razonó. ¿Se puede afrontar una situación de movilidad a partir de índices claros y concretos, sean salariales, sean de incremento a través de precios? Bueno, vamos a ver, en ese momento se entendió que no, que lo que había era que, bueno, relacionarlo con la situación del sistema, y se eligió ley de presupuesto. Obviamente esto trajo una cantidad enorme de problemas, obviamente los que ya conocemos. Se seguían actualizando las remuneraciones y se empezaron con los suplementos de movilidad. Cada vez que hubo en la historia, por eso esto es historia, situaciones de detención en lo que significa la actualización, sea como fuera, utilizando cualquier índice y reemplazándolo por mecánicas que tienen que ver con la aplicación del presupuesto, y ahí lo que el Estado puede, a través de suplementos, de aumentos pautados, siempre esto generó un conflicto. Siempre generó un conflicto. Y obviamente, seguramente lo puede seguir generando en el futuro, porque cuando yo estoy atado a una situación de actualización en función de mecanismos estadísticos indiciarios, el hecho de apartarme de ello genera situaciones conflictivas, no cabe duda. Después viene un tercer periodo, que está, digamos, en 2008 y 2009, que es intermedio, porque después ya empieza la 26417, remuneraciones se actualizaban hasta el 31, ahí se aplicaban lo que eran los aumentos otorgados, que estamos hablando de los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo. Cuarto periodo, aquí empezamos a tener una situación bastante más clara, por así llamarle. Empieza la ley 26417, que fue mutando, pero empieza algo muy concreto, que es la ley 26417, que viene derivada de Badaro. Ahí Badaro... muy pocas veces la Corte lo que hace es instruir al legislativo. En materia previsional lo ha hecho en varias oportunidades. En otras materias no lo hace tanto. Por ejemplo, en materia tributaria, no. Aplica el criterio de que no puede generar la Corte, el Poder Judicial, no puede generar un enjuiciamiento de la política tributaria. Y lo viene diciendo una cantidad de fallos. La primera vez que lo dijo, y que en realidad torció su situación en cuanto a que el Poder Judicial no va a establecer mecanismos de política tributaria o enjuiciar la política tributaria, fue con García María Isabel, que también es previsional, que tiene que ver con ganancias sobre jubilaciones y pensiones. Fue la primera vez que la Corte Suprema se arrogó la posibilidad de establecer criterios en materia tributaria. Nunca lo había hecho, ni con Candy, el famoso Candy que ustedes conocen, que tiene que ver con impuestos. Pero acá la Corte en varias oportunidades, y ahora lo vuelve a hacer con Blanco, ahora lo vuelve a hacer, le dice, mira, hay que generar la posibilidad de tomar lo que la Constitución dice en cuanto a que una ley determinará conceptos claros como la movilidad, y que lo tiene que hacer el legislativo, por favor hacelo, porque estamos en una situación de emergencia y lo tenés que hacer. Retomá lo que yo te digo y por favor lleva a cabo lo que el mandato constitucional exige. Generar situaciones de protección a partir de la ley. Empieza la ley 26417, que como sabemos cambia fundamentalmente los artículos 24 y 32, y en el 32 está la movilidad. Ahí sí está la movilidad claramente. Como un polinomio. Este polinomio funcionó durante un tiempo. El polinomio tenía que ver mucho con situaciones de recaudación, situaciones salariales y de recaudación. Era un polinomio muy complejo, pero receptaba un poco lo que tenía que ver con la evolución salarial y otro poco con lo que tenía que ver con la evolución de los recursos.
O sea, mezclaba temas de recaudación. O sea, nosotros ya tuvimos esto de mezclar situaciones de, y acá está la palabra, de sustentabilidad de los sistemas. Bueno, esto lo conocemos, viene la resolución 6 del 2009, estamos ahora en la 26427, y empieza otro conflicto. Empieza el conflicto que se desata a partir del año 2016. Bueno, la 26417 estableció esto y empezó a funcionar. Es más, vamos a suponer que la 26417 no hubiera tenido ninguna modificación, que lo hubiéramos tenido pura. No importa cómo fue cambiando, lo hubiéramos tenido pura. El paso del tiempo hubiera generado y generará y estaría generando, salvo las situaciones especiales, que todo lo que tiene que ver con el cálculo del haber para atrás estaría resuelto porque la 26417 viene a resolver este tema. Entonces, con el tiempo, una ley que establece un mecanismo de cálculo del haber, a medida que van pasando los años y yo voy despejando años, obviamente la mayor cantidad de años que tengo en el marco de esta ley me van solucionando el problema. Por supuesto, esto no lo solucioné porque había años anteriores. La Corte tuvo que tratar temas anteriores a la 26417. Vino la 26417, vino el decreto 807 y se empieza a generar, aquí sí se empieza a generar el tema del RIPTE. Porque la 27260, que sabemos que es la reparación histórica, introduce al RIPTE. Empieza a terciar el conflicto entre dos índices. El índice RIPTE, que es la remuneración imponible del personal estable, ahora lo vamos a ver bien, y empieza esta situación entre el RIPTE y el ISBIC. Viene la 27426, que cambia esta situación, cambia otra vez el índice, va a un índice mixto, se va de la situación del polinomio y va a un índice que empieza a establecer conceptos de evolución de precios y conceptos salariales, empieza a mezclar, y entonces ahí empezamos a tener los conflictos, por supuesto conflictos que después vienen con el decreto, con la resolución 56, que empieza a aplicar indiscriminadamente el RIPTE, o sea, en forma para todos los periodos, empieza el RIPTE y empieza la situación de los conflictos. Y acá tenemos lo que pasó con la resolución 56, ¿cómo se llama? La situación de 1 del 18. Entonces llegamos a una situación. Ahí empieza la situación fuerte de lo que significa la jurisprudencia. La jurisprudencia empieza a tomar este conflicto y este conflicto deriva, obviamente, desde la historia, fundamentalmente Sánchez, Badaro y viene el IF. Y el IF retoma de situaciones anteriores y establece que en ese lapso que no había sido considerado el ISBIC, se empiece a considerar el ISBIC. Esto obviamente se da de topes con lo que ya había generado el Estado a partir de la reparación histórica y un poquito antes de establecer el RIPTE. Y ahí empieza el conflicto de índices. Fundamentalmente de índices que tienen que ver con el recálculo del haber. Y ahí empieza el concepto de conflicto entre dos índices. Se llega a el IF establece, se sigue discutiendo el IF, porque ANSES sigue discutiendo, el Estado a través de ANSES siguió discutiendo el IF, hasta que podemos decir que en realidad hay una situación mucho más nueva a partir de Blanco, que es de diciembre del 18. En Blanco lo que hace obviamente es recetar el IF. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, compara fundamentalmente, otra vez vuelve a comparar ISBIC con RIPTE. O sea, dos índices de tipo salarial. Estamos hablando de índice de tipo salarial. Lo que aquí dice Blanco, que no parece justo ni equitativo, sustituir el índice elegido por la Corte Suprema, que lo había elegido en el IF, a pesar de que lo que dice generalmente el ANSES en sus recursos extraordinarios es que no lo eligió, pero sí quedó claro que lo eligió a partir fundamentalmente de Blanco. Por otro, que represente una mera secuela de renuncia a derechos litigiosos. ¿Qué quiere decir con esto? Mirá, en realidad el Estado en ese momento, RIPTE lo obtuvo a partir de lo que era la situación contractual de lo que
en todo caso, significaba el reconocimiento de la deuda por parte de la reparación histórica y que iba a reconocerlo en función de un índice salarial, pero distinto a aquel que había sido establecido por el Estado anteriormente en la 140 del 95. Esta comparación, Blanco dijo no, no parece razonable que en todo caso se reemplace un índice creado en principio para una situación de resolución contractual contra lo que significa lo que la Corte ya había dicho con el BID. En cuanto a la PBU, es otro de los temas. Obviamente, cada vez que hubo un tema y que se generaba situación con fundamentalmente las dos prestaciones, es como que a través del tiempo, como pasaron tantas cosas, también quedó en tela de juicio la actualización de la PBU, que es un monto fijo, que nació como un monto fijo. Incluso, ahora en Caliba lo vamos a ver, hay un tratamiento respecto de la PBU, respecto de que, bueno, qué tipo de prestación es, una prestación horizontal le llaman, que tiene una prestación básica para todo el mundo, y que en todo caso tiene una naturaleza distinta a las otras dos prestaciones que en principio reconocen sustitutividad, en principio. El tema de la PBU y vamos a lo que la Corte dijo en Quiroga, fundamentalmente también la situación de actualización de la PBU. Y obviamente también habló del tema de los topes, que es otro de los temas pendientes, muy complejos, pero no vamos a ir a topes porque acá el tema fundamental es el tema de los índices. Y obviamente declara la inconstitucionalidad de las resoluciones 56 y 18 que aplicaban RIPTE para adelante y para atrás. Esto fundamentalmente. Con lo cual, con Blanco pasamos a tener una situación bastante clara de cuál es la metodología en materia de aplicación de índices respecto del cálculo del haber, que quiere decir para atrás y quiere decir, bueno, la presencia muy importante del ISBIC. Pero esto no termina acá. ¿Por qué no termina acá? Porque siguen estando estos principios que tienen que ver con la proporcionalidad, la sustitutividad, que es otra cosa distinta al índice. Entonces, independientemente del índice que se aplica y que siempre se discute, en este caso Harman también discutió RIPTE con ISBIC y siempre va por la línea ISBIC porque es la línea LIF, es la línea Blanco. Ahora, se establecen otro tipo de criterios, el concepto de sustitutividad, el concepto de proporcionalidad. Tiene que ver con los índices y en realidad no tiene que ver con los índices. Porque miren, cuando partimos de una base hacia adelante, si esa base está incorrecta, sea cual fuera el índice que le aplique, sobre lo malo va a ir malo. El tema en todo caso es establecer la base de cual voy a partir. Por eso es muy importante diferenciar entre el cálculo del haber en un momento determinado y la actualización o movilidad posterior. Porque si no establecemos claramente esta diferencia, si partimos de algo malo, cualquier cosa que le apliquemos va a ser malo. Entonces, esto es uno de los temas que hay que, en todo caso, clarificar. Aquí, en la causa Harman y en Benoist, fundamentalmente, que es de junio del 2018, y Benoist lo conocemos todo, se establece claramente de que la ley 24.241 no establece un porcentaje que tiene que ver con la situación de proporcionalidad, o mejor dicho, sustitución del haber, ni 70, ni 80, ni 50, ni 20. ¿Por qué? Porque dice, mire, en realidad la ley 24.241 tiene una estructura distinta a la 18.037. Aquí hay un cálculo de las prestaciones distinto. Tiene una prestación fija, que es la PBU, que se actualiza de una forma determinada, y tiene dos prestaciones que en todo caso, cálculo por cálculo y persona por persona, le darán una situación de sustitución de su haber en función de su historia previsional. Con lo cual no es aplicable, en todo caso, lo que decía la 18.037 o el artículo 156 respecto de la ley 24.241, y aquí también dejó establecido un tema. Entonces, sí tenemos muy claramente la utilización de índices por el IF y por Blanco, clarísimo. Se ubicó por este lado, desechó el mecanismo de RIPTE. Y también ahora dejó otro conflicto que es, bueno, ¿cómo sustituyo o cómo me acerco a ese nivel de vida razonable
y a ese nivel de vida proporcional con lo que yo abandoné como vida activa. Y este es otro tema y quedó con Benoist. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa ahora en lo último, cómo se retoma lo último. Y aquí la Cámara Federal de Salta, en algunos fallos, y este es el último, va de suya, por supuesto que ya está interpuesto el recurso extraordinario hace 2 semanas, y esto estará viajando a la Corte Suprema para debatir, porque es un tema bastante distinto y bastante complejo. Por supuesto, el fallo Caliba de la Sala 2 de la Cámara Federal de Salta retoma y concreta el tema blanco. Acá ya no hay discusión por ningún lado. Acá se retoma el tema blanco o el tema ELIF. ISBIC, entre el 95 y el 2008, recálculo del haber, no hay ninguna diferencia. PBU sigue a Quiroga, también estamos hablando de lo que significa receptar fallos de corte. Y lo que hace, obviamente, clarificar en materia de PBU cómo es el cálculo de la confiscatoriedad, estableciendo la merma, comparando esa actualización versus lo no actualizado, que esa merma es un porcentaje de las otras prestaciones, y en relación a ello, bueno, establece cuál es el ajuste en función de la prestación global tomando la PBU. O sea, también va por el lado de lo que significa, bueno, el cálculo de la PBU. Y acá empieza a hablar de otro tema que ya lo habíamos anticipado, que es la sustitución o el mecanismo de proporcionalidad o el mecanismo, digamos, de lo que significa asegurar la situación de vida razonable de la persona una vez que ha accedido a la pasividad. Y dice, bueno, yo reconozco que está Benoist y que Benoist hizo claramente una situación en que la ley 24.241 no es la ley 18.037, y que en todo caso no establece una situación de proporcionalidad o de porcentaje de sustitutividad respecto a la vera inactividad. Pero, de todos modos, si yo creo que tengo que llegar a una situación de proporcionalidad y tengo que llegar a una situación de razonabilidad, de todos modos podría haber un complemento, un suplemento que equipare la situación, que en todo caso equiparaba la 18.037 diciendo tiene que ser el 70% de la vera. Esto obviamente lo plantea de forma distinta, hay un planteamiento distinto, independientemente de que estamos ante una ley distinta, acá yo lo que pido de todos modos que se contemple la posibilidad de un suplemento. Y aquí viene a decir aquello que, bueno, que es lo nuevo. ¿Y qué es lo que dice la Cámara? Dice, bueno, en este momento estamos ante una situación en donde, y ahora lo vamos a ver, la ley 27.541 lo que hizo fue suspender el artículo 32 por 180 días y después obviamente viene, lo vamos a ver ahora, el 542 decreto que lo lleva un poco más. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, dice aquí el razonamiento, voy a la proporcionalidad, voy a la tensión en función de los parámetros constitucionales, la cláusula del progreso, la cláusula del desarrollo, el artículo 14 bis, los pactos constitucionalizados del 75, inciso 22, lo lleva al mecanismo de los derechos humanos y de los derechos reconocidos por los pactos constitucionalizados, y de todos modos hay que resolver el tema, sobre todo en esta situación de emergencia. Entonces, lo que yo digo, dice la Cámara, es hasta que se genere la situación del proyecto de ley que está ahora siendo transitado y analizado por la Comisión Bicameral, sea proyecto y se termine con la situación de suspensión, yo tengo la posibilidad de decir que hay un índice que puede respetar, en todo caso, los principios de sustitutividad y proporcionalidad. Y ese índice sale de otra ley, de la ley 27.551, que es la ley de alquileres. Y esa ley de alquileres, ¿qué tiene? Bueno, una mezcla de índices que mezcla índices salariales, el RIPTE, índices de precios, IPC, al 50 y al 50. Con lo cual, introduce en este fallo, obviamente sabemos, en la República Argentina, los fallos generan situación de derechos para quien está en el proceso. Esto obviamente no es alga omnes, ni mucho menos, pero lo dice respecto del señor Roberto Daniel Caliba, que así se llama. Entonces dice, voy a utilizar, porque yo voy a
respaldar los derechos que tiene este beneficiario, y voy a decir que en el mientras tanto, hasta tanto se haga el proyecto de ley y se sancione, obviamente, voy a respetar entonces esta progresividad y le voy a aplicar el índice de la 27.551. Por supuesto, todo este análisis que hace Caliba lo hace por esto, lo hace por precisamente el artículo 55 de la 27.541, que estableció la suspensión del artículo 32 con el objetivo fundamentalmente de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores más bajos, es decir, resolver este tema importante, que ahora lo vamos a ver, vamos a hacer una mención, de que la mayoría de los saberes en pasividad, una cantidad muy importante, son los saberes mínimos. Y obviamente también viene a rescatar los principios de solidaridad y redistribución. Ahora vamos a ver, a discutir qué significa redistribuir en materia de seguridad social. Por supuesto, está reglamentado, se dieron, como ustedes saben, porcentajes fijos, decreto 163 y 495, y viene la prórroga por el decreto 542 del 2020, que lo extiende por otro periodo igual. Con lo cual estamos en un periodo de suspensión, con complementos o ajustes o porcentajes otorgados por el Poder Ejecutivo, por el Estado, y obviamente suspendido esto hasta tanto la Comisión genere el proyecto de ley y ese proyecto de ley transite, y según se estima, se está tratando ya de que el proyecto de ley salga en las próximas semanas y que en todo caso pueda ser ley antes de noviembre y que empalme la situación a partir de diciembre aparentemente. Esto obviamente es todo un pronóstico, no tenemos nada fijo en esto. Así que, y yo lo que rescaté, ¿cuál es el tema? Yo saqué un párrafo del doctor Faciolo, gran amigo nuestro, de lo que dijo él en Betancourt. O sea, yo creo que ahí él vio bien el tema, que es lo que yo estaba diciendo. Si partimos de algo bueno, vamos a sacar algo bueno. Si no partimos de algo bueno, todo lo demás va a venir complejo. Y lo que dice Faciolo en Betancourt, dice, a mi juicio, bien puede afirmarse que la suficiencia y adecuada, ahí dice, proporcionalidad de la prestación, consustancial con el carácter integral y irrenunciable, que lo dice la Constitución Nacional, depende de una razonable tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es la sustitutividad en términos económicos. Ahora van a ver lo que es tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo es lo que genera la sustitutividad en materia de lo que es el haber, y la tasa de reemplazo es el cálculo económico a partir de lo que significa esa sustitutividad, mantenida en un tiempo y con una pauta de movilidad. O sea, esto es lo que dice Faciolo en Betancourt y lo que dice la jurisprudencia. Si nosotros llegamos a una situación razonable, que respete lo que ha sucedido en el pasado de la persona y que mantenga un criterio de proporcionalidad entre lo que venía ganando y lo que va a ganar después, y establecemos una base razonable, y después razonablemente establecemos un índice que vaya acompañando esa situación, voy a resolver el problema. Yo creo que acá está el tema, y esto nadie tiene duda. Esto creo que nadie tiene duda y lo discute. Ni la jurisprudencia, ni la doctrina discuten que hay que partir de algo razonable para llegar a algo razonable. Si partimos de algo malo, llegamos a algo malo. Entonces, en todo caso, habría que ver cuál es la mejor forma de llegar a esto. Entonces, yo lo que ahora quiero dejar es un estudio de la situación. Es decir, cómo se mueve esto en sentido numérico. Hasta ahora vimos lo que pasó a través del empleo de índices, normativamente hablando, vimos lo que la Corte y la jurisprudencia establece, vimos un poco la evolución en lo que significan los principios constitucionales, y ahora yo quiero traer números, decir, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Esto fue un poco el pasado, siempre presente el pasado también, y vamos a ver cómo evolucionamos. En principio tenemos una situación muy clara en la República Argentina. Todo lo que tiene que ver para que un sistema sea sustentable, tiene que ver con el gasto y con el ingreso. Esto se llama situación financiera dinámica. Lo que yo recojo como recursos, de dónde obtengo los recursos
para generar, y estamos hablando de sistemas contributivos, y cuánto voy a gastar, y cuál es el pronóstico de gasto. Bueno, acá tenemos que la evolución del gasto previsional es importantísima. Estos números tienen que ver con cifras salidas exclusivamente de fuentes autorizadas. Ministerio de Trabajo de la Nación, los boletines de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, cifras del ANSES, cifras de la FIP. O sea, es todo neutro. No hay absolutamente nada que no sea fuente absolutamente confiable e informada. Evolución del gasto. ¿Por qué 2005 y 2008? Porque es cuando más evolucionó. Del 3,9 al 8,5 el PBI. O sea, aumentó el gasto fundamentalmente previsional en 4,6% del PBI. Muchísimo. Es una evolución importante del gasto. ¿Por qué razón? Alguna de las razones. Estamos hablando del gasto. Esto sucedió fundamentalmente por el gran incremento de los beneficiarios y beneficios. Estas son las cifras de beneficios entre el 2006 y el 2010. Van de 2.992.000 en el 2006 a 4.885.000 en el 2010. O sea, la cantidad de beneficios aumentó un 63,26%. Esto explica el incremento de 4,5 puntos, 4,6 en el gasto en el Producto Bruto Interno. Hoy, ¿qué tenemos? En junio de 2020, por eso estas son cifras del Boletín de Seguridad Social, que ustedes lo pueden consultar en la página del Ministerio de Trabajo. O sea, son cifras absolutamente puras y transparentes. 5.708.000. ¿Y por qué se provoca el problema? Esto no es juzgar si estuvo bien o estuvo mal. Seguramente fue necesario hacerlo. Pero esto es lo que tenemos como situación. Entre el 2005 y hasta ahora, tenemos una relación inversa en lo que significan los beneficios con moratoria y sin moratoria. Estos números también salen del mismo lugar. Fíjense cómo va cambiando. En el 2005, las jubilaciones con moratoria eran 4.812. Hoy que tenemos 3.608.196. Y las jubilaciones sin moratoria, y más o menos fueron siempre igual. Tenemos 3 millones, o sea, tenemos un poco más de jubilaciones, y esto es jubilaciones, también hay pensiones, no tanto, pero también. Entonces tenemos del total de beneficios, estos son jubilaciones, 6.845.000, hay 3.608.000 con moratoria y 3.200.000 sin moratoria, digamos mitad por mitad, y esto fue evolucionando. Esto es el gasto previsional. Esto también explica de alguna forma que toda esa gente que entró con moratoria tiene mínimas. Por eso, la mínima, como le llamamos nosotros, está en la mayoría, 80%, entre 70 y 80% de los beneficiarios. Esta es la razón. ¿Por qué? Y porque fue necesario, fue una política de Estado, no vamos a enjuiciar esto. Lo que estamos dando números, hay un aumento importante del gasto. Y el aumento importante del gasto se da en una situación muy especial que tiene que ver con cantidad de jubilaciones con moratoria. Y ustedes saben cómo funciona la moratoria. Yo estoy accediendo a una cantidad de años y fundamentalmente con las dos que están todavía y la 24.476 que es permanente, yo lo que voy accediendo es a la posibilidad y después me van descontando el haber, con lo cual hay un tema de ingreso también. Entonces, esta es una situación muy clara con el gasto, muy importante. Y sabemos también que en materia de recursos no alcanza con lo contributivo, no alcanza con los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, a pesar de que son casi el 30% del ingreso tributario. No alcanza. ¿Por qué? Y bueno, porque sube y porque el gasto hay que mantenerlo y hay que mantener jubilaciones y pensiones. Con lo cual, obviamente, hay que abastecerse a través de otros recursos, y lo saben todos, y muchas veces lo vimos, los recursos tributarios, que son el 64%, digamos, en materia de contributiva pura, pero hay un 36% en materia tributaria y otros componentes. Con lo cual tenemos un tema en el gasto y un tema en los ingresos. ¿Cómo maneja, y ahora para ver cómo maneja el mundo, sobre todo la movilidad posterior? Nosotros tenemos ahora una situación compleja en materia de sustentabilidad. Hay una cantidad de gastos que crecen, que es necesario y lógico que crezcan, y una cantidad de recursos que decrecen. ¿Por qué?
Y porque a mayor presión, menos, aparte sabemos perfectamente que tenemos una cantidad importantísima de empleo no registrado, que es la base fundamental para el ingreso de aportes y contribuciones. Estamos en el 39%, se viene manteniendo hace tiempo. Esto implica menos recursos tributarios, con lo cual tenemos una situación de sustentabilidad. ¿Cómo maneja el mundo el tema de la movilidad? Porque nosotros decimos, bueno, mezclamos un índice, el otro, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto es una recopilación de todos los países comparativos de lo que, aclaro, esto también son situaciones de números oficiales, y estos números son los que está manejando y los que conoce perfectamente la Comisión Bicameral. O sea, toda esta información nutre a la Comisión Bicameral. Todos los países de OCDE están acá y también mezclados, van a ver ahora, de América Latina, Bélgica, Canadá. ¿Qué utilizan? Muchos utilizan precios. IPC, imagínense que no se llamará en República Checa o en Bélgica IPC, no importa, es índices de precios al consumidor. Todo lo que dice IPC, la movilidad es a partir de índice de precios. Y algunos mezclan, como por ejemplo República Checa, 50 y 50. 50 y 50 es lo que hacemos nosotros con alquileres ahora. Eso es 50 y 50. Fíjense Finlandia, 81. Por ejemplo, el tema de Alemania. Salarial, índice salarial, pero condicionado a la sustentabilidad del sistema. ¿Qué es la sustentabilidad? Lo que acabo de explicar. Cantidad de ingresos y cantidad de gastos. ¿Es sustentable a partir de mecanismos contributivos? ¿Es autosuficiente? ¿Tiene autosuficiencia en materia de generar el pago del gasto, o sea, generar la cantidad de 5 millones y pico de jubilaciones y pensiones? Bien. IPC, y por supuesto, más o menos todos están de la misma forma. También otro, Suiza, utiliza lo mismo, 50 y 50. Y después todos los demás utilizan muchísimo el IPC, salvo Bolivia, que utiliza lo que se llama unidad de fomento de la vivienda, que ajusta por IPC, y por supuesto Uruguay, que siempre ha utilizado índice de salario. Con lo cual tenemos como recopilación que en el mundo se utiliza una mezcla en general, se utiliza muy mayoritariamente índice de precios. Y también, en los casos que se mezcla, se utiliza también el índice salarial, que es lo que siempre se discute. Ahora, ¿cuáles son los índices salariales que nosotros tenemos disponibles? Y acá vamos a ver, para tener toda la información de lo que tenemos en materia salarial. Cada uno que toma, que recoge, o sea, lo que se llama metodología de confección del índice. Estos son todos los que hay en materia salarial, índices de tipo salarial. El ISBIC, que lo conocemos. ¿Qué recoge el ISBIC? Un poco lo adelanté. Viene recogiendo desde hace muchos años la evolución de los salarios dentro de determinados convenios, pero toma exclusivamente convenios industriales, no solamente de la construcción, sino también otros, por ejemplo la carne. Entonces, por ejemplo, textiles, con lo cual toma una variedad en materia de evolución en lo que significa, bueno, salarios de convenio, salarios convencionales. Ustedes dirán, ¿y los salarios no convencionales? Bueno, no están acá. Porque si son convencionales, obviamente no hay recopilación de salarios no convencionales. Por supuesto, la mayoría, el 90%, son salarios convencionales. Índice de salarios a nivel general. Existe. Es así, lo que toma en dos trazas, toma índice de salarios privados e índice de salarios públicos. ¿Cómo? Por encuesta. ¿Y qué utiliza la EPH? La EPH es la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta muy buena, muy fidedigna, que es precisamente entrevistar a la gente del hogar, hacerle preguntas relacionadas, y ahí sale, por ejemplo, todo el tema del personal no registrado. ¿Por qué? Porque la persona en confianza en su hogar no se le pregunta quién es el empleador, no se le pregunta nada más si, por ejemplo, me hacen o no aportes, y cuál es el aumento de sueldo. Entonces va recogiendo estadísticamente de las mismas situaciones estadísticas del INDEC, va recogiendo índice de salario a nivel general. Ustedes me dirán cómo se mueven, ahora lo van a ver. Esperen un poquito que la película sigue. Después hay uno que es salarios promedios informados por el MECON. ¿Qué hace el MECON? Recoge también información estadística. Ministerio de Economía, ahora se llama, bueno, Ministerio de Economía tiene varias denominaciones,
está dividido en varias áreas, pero bueno, vamos a llamarle Ministerio de Economía porque nosotros lo conocemos así de hace muchos años. Salarios informados. Y acá está el RIPTE. ¿Qué hace el RIPTE? ¿El RIPTE qué recoge? Recoge todo lo que tiene que ver con el salario registrado. En el ISBIC, ¿está el salario no registrado? Puede estar por estadísticamente. ¿Y está el no registrado en el de salario a nivel general? Sí, sí está el no registrado. ¿Por qué? Porque le preguntamos a la gente en la casa. Con lo cual, la evolución de los salarios, el índice a nivel general, recoge también el no registrado. ¿El RIPTE recoge el no registrado? No lo recoge. ¿Por qué? Porque surge de las declaraciones juradas mensuales del empleador, que tiene toda la masa salarial y tiene toda la cantidad de trabajadores, o sea, toda la cantidad de empleadores, toda la cantidad de trabajadores y toda la masa salarial informada. Esto obviamente nos da un salario promedio, ese salario promedio que va incrementando del RIPTE. ¿Cuál es la mejora, o en todo caso la diferencia, entre el RIPTE y el ISBIC? Entre el RIPTE y el ISBIC, en todo caso, el RIPTE recoge más convenios colectivos que el ISBIC. Esta es la diferencia metodológica. Recoge más convenios. ¿Por qué? Porque incluso está lo convencional y también lo no convencional, porque es toda la masa salarial. Por supuesto, el gran defecto es que no recoge absolutamente nada de otra parte de la economía, que es el salario no registrado. Eso no lo puede recoger porque surge precisamente de las declaraciones juradas del personal registrado y de los trabajadores, de los empleadores registrados. Salario mínimo vital y móvil, ¿para qué sirve? Y van a ver para qué sirve. Es la evolución del salario que no tiene que ver precisamente con lo convencional. Precisamente esa evolución del salario, que es una comisión que se reúne y va estableciendo cuál es el mecanismo, obviamente es un mecanismo de pruebas. Salario mínimo vital y móvil, un índice estrictamente salarial. Y después hay uno que también está manejado por el INDEC, el Ministerio de Economía, que es salario promedio de empresas seleccionadas, que es seleccionan empresas. Algo muy importante, el ISBIC no tiene empresas, no tiene convenios por empresa, que hay muchos convenios por empresa. Y este lo que recoge es precisamente los salarios convencionales por empresa. Miren todos los que hay. ¿Qué tiene cada uno? Acá está. Esto es también salido del Ministerio de Trabajo, índice de boletín de seguridad social del Ministerio de Trabajo. Lo que hizo fue comparar lo que da el ISBIC, porque en realidad se llama boletín ISBIC del Ministerio de Trabajo, compara el ISBIC con los demás, con estos que les acabo de decir. Son 9 columnas. Está el periodo, lo compara 2002-2008, 2009-2014 y todo el periodo 2002-2014. Esto es lo que va en el periodo. Y esto, lo de abajo, es el incremento total, que va de 1.260% y 571. Fíjense que el público acá no había incrementado nada. Y comparamos entonces, ¿por qué se elige uno más que otro? El RIPTE dio 1.273. ¿Y cuánto dio el ISBIC? 2.217. Esta es la razón, como decía el profesor Girafales, razón, motivo, causa o circunstancia para que se elija uno y otro. Obviamente, yo elijo de alguna forma aquel que genera una situación de mayor seguridad en la sustentabilidad del salario o del haber en pasividad y no del sistema. Esta es clara evolución de los índices entre 2002 y 2014. Desde ya les digo que hoy el RIPTE, también saqué los cálculos, entre el RIPTE y el ISBIC no hay gran diferencia. El RIPTE dio entre diciembre del 2008 y 2019 47,49%, y el RIPTE dio entre diciembre del 2009 y junio del 2020 17,30%. O sea, aquí hay mucha diferencia. Ahora se están aplanando ambos, porque ¿de dónde salen? Obviamente son salariales, no cabe duda que son salariales. Y entonces lo que tenemos que tratar de manejar y tratar de relacionar es, bueno, ¿cómo se mide? ¿Qué es lo que se mide del punto de vista de la sustentabilidad del sistema? Índice de dependencia, cociente entre la cantidad de jubilados y la cantidad de trabajadores cotizantes. Estamos en sistemas contributivos, o sea, ese 63% que vieron, o 64%, sale de aportes y contribuciones.
Cuanto más aportes y contribuciones tengo, resuelvo el problema de los saberes en pasividad. Pero si tengo muchos más saberes en pasividad que cotizantes, estoy en un problema de sustentabilidad. En este momento es 1,21. Para que sea una situación razonable tiene que superar 2. O sea, cada 2 aportantes un beneficiario de jubilación. Entonces, el índice de dependencia es bajo. ¿Por qué? Y ahí, ¿por qué? Porque tengo, y lo vieron, muchas jubilaciones y pensiones y menos aportes y contribuciones. Y acá está la famosa tasa de sustitución, que es, bueno, ¿cuál es la relación entre los saberes en pasividad y los saberes en actividad? Bueno, acá la tasa de sustitución es baja, no pasa del 40%, estamos más o menos entre el 39 y el 41%. O sea, que es una situación compleja de aquella persona que entra a la pasividad. Y la de reemplazo mide las otras cosas. Entonces, acá un poco es el tema de las conclusiones. Para más o menos saber por dónde estamos y qué es lo que tenemos que analizar. Primero, que yo ya les decía que me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que diferenciar entre el cálculo del primer haber, o sea, qué índices vamos a utilizar para que el primer haber sea lo más sustitutivo posible. Y a mí no me cabe duda, y esto sí es una opinión personal en función de lo que he analizado, que no me cabe duda que todo lo que tiene que ver con el haber tiene que ser salarial. ¿Por qué? Y porque yo voy a recoger estructuras salariales. Mi cálculo va a ser en función de los salarios. Y si yo tengo salarios desactualizados, bueno, o agarro RIPTE, o agarro ISBIC, o nivel general de remuneraciones, alguno de los que tengo, el que mejor crea el Estado, el que mejor crea la ley, a partir de la cual se van a establecer parámetros, que es el que respeta la situación de intangibilidad del haber en pasividad. Entonces, no me cabe duda a mí, por lo menos, y esto obviamente es discutible, de que para calcular el haber tiene que ser un índice salarial. ¿Por qué? Porque son salarios. Porque estoy comparando salarios en el tiempo. Y para comparar salarios en el tiempo, en un país como la República Argentina, en donde tiene un deterioro muy grande en sus salarios, no hablemos de inflación, hablemos de los salarios. Los salarios se deterioran ¿en función de qué? Bueno, en función precisamente de la economía. Entonces, ahí tiene que haber un cálculo salarial. No me cabe duda que tiene que haber un cálculo salarial. Lo suficientemente razonable para llegar a un primer haber muy razonable, proporcional y que, obviamente, asegure vida digna y todo lo que la Constitución dice al beneficiario. Y ahora, para adelante, uno tiene que ponerse muy firme en que sea uno u otro. Yo creo que hay que abrir la cabeza. Yo creo que hay que recoger la experiencia. Y me parece que para recoger la experiencia hay que observar absolutamente todo. Más o menos todo va en función de lo que es el deterioro de la economía. Y a posteriori de que el beneficiario entra en otra situación, empieza a vivir de un haber en pasividad. ¿A qué está expuesto? Bueno, está expuesto a que esa jubilación se deteriore. ¿Pero por qué se deteriora? Bueno, se deteriora porque en todo caso la economía se deteriora. ¿Y cuál es el síntoma y cuál es la observación que la economía se deteriora? Bueno, algo muy importante es el índice de precios. Entonces, es muy posible que en el futuro o para la movilidad futura haya que utilizar el índice de precios. Que de alguna forma es lo que recogió el último índice que ha sido suspendido. Pero claro, la situación de evolución de un índice de precios afecta fundamentalmente los recursos. Entonces, ¿uno tiene que tenerle miedo a los índices mixtos? No. Yo creo que tendría que, en todo caso, evaluar la situación salarial, porque la situación salarial a veces va distinta que la situación en materia de precios. Tendría que contemplar la situación salarial, tendría que contemplar la situación de precios, pero también tendría que contemplar la situación de deterioro en la recaudación, porque estamos hablando de que precisamente uno de los temas es la falta de sustentabilidad. Entonces, ¿podemos hacer algo mixto? Hay que abrir la cabeza y el corazón. Hay que buscar la mejor fórmula para que las cosas sean razonables. Como decía Faciolo en Betancourt, que lo recojo, si partimos de algo razonable y llegando a una situación de sustituibilidad razonable
y después aplicamos un índice que combina distintas pautas de la economía, vamos a tener seguramente alguna situación bastante razonable. Obviamente, en el tiempo, y que hay que darle seguridad jurídica para que todo esto pueda ser recogido por generaciones venideras. Siempre hablamos, y nos llenamos la boca, los que hablamos de esto, del famoso compromiso intergeneracional, la solidaridad de los sistemas, y esta solidaridad y el compromiso intergeneracional también depende de la seguridad jurídica, de que haya una ley que de una vez por todas sirva para los tiempos, y que independientemente de eso sirva para todos los tiempos, y que en todo caso la mixtura le va a servir a todos los gobernantes futuros para resolver el tema, porque mezcla un poquito de una cosa y un poquito de otra. No le tengamos miedo a las fórmulas mixtas. Y por supuesto, la sustentabilidad es un tema prioritario. Y acá no tiene que ver solamente con la situación de jubilaciones y pensiones, tiene que ver con la eficiencia en los recursos del Estado. Seguramente acá hay que trabajar por ese lado. No podemos estar en un Estado en donde, ni ahora, ni antes, ni para el futuro, por eso esto es transversal, estos son los últimos 50 años, en donde haya el 40% de personas que están fuera del sistema, porque eso genera una inseguridad para la persona y genera una inseguridad para los recursos del Estado. No puede ser, y lo tenemos experimentado y ahora lo pusimos palpablemente, que haya 12 millones de IFES, de los cuales sabemos que hay una porción que está registrada, y los otros. Entonces, tenemos un problema grave en materia de estructura del empleo. Hay que resolver el tema. Si tenemos más gente que aporte, vamos a tener muchos más recursos. Entonces, hay que dotar a los sistemas. La sustentabilidad quiere decir eso, la tasa de reemplazo, la tasa de sustitución. Económicamente se puede, pero hay que resolver el tema hacia el futuro. Si resolvemos estos dos temas, que tienen que ver con una política de actualización o política de movilidad de las prestaciones, y aparte resolvemos el tema del recurso y del ingreso, estamos resolviendo las dos cosas. Entonces hay que pensar en esto. Y por supuesto nos tenemos que poner de acuerdo. Si la sustitutividad, la proporcionalidad, son conceptos constitucionales. Esto está en la Constitución Nacional y esto está en los pactos constitucionalizados. Tenemos que observar la situación de la persona, de la ancianidad, de la niñez, de las mujeres que tienen un problema de falta de ingreso muy inferior a los varones. O sea, hay que resolver los temas que el mundo está resolviendo. ¿Y cómo resolverlo esto? A través de discutir la cuestión constitucionalmente. Y esto es una idea, y con esto termino, y es una idea mía. Si tanto problema hemos tenido en el pasado, en los últimos 50 años, con la elección de los índices, ya sea para actualizar el haber o ya sea para mover el haber para adelante. Tuvimos tantos problemas. Y la elección de una fórmula parece que al que sigue no le gusta, o no le sirve al sistema. Entonces, ¿por qué no vamos a un concepto distinto? Hemos resuelto en la República Argentina la situación de los salarios. ¿Cómo se resuelven los salarios? A través de las convenciones colectivas. Se juntan las partes, se juntan empleadores, se juntan trabajadores, y generan una situación en función de los recursos que tienen. Por supuesto, son recursos privados. Entonces generan un acuerdo. Un acuerdo es un contrato que es ley para las partes. ¿Por qué no vamos a un mecanismo convencional? El Estado, y hacer sentar a los legítimos beneficiarios y a los que tienen derecho. ¿Por qué los jubilados no pueden participar de lo que significa la situación de la ley? Sentémonos todos en la mesa. ¿Por qué? Porque el mecanismo convencional es multipartes. Ahora se ha avanzado con la creación de esta comisión bicameral que está estudiando seriamente el tema. Recoge información. La mayoría de la información que yo expuse es información que recoge la comisión. O sea, sabe lo que está haciendo, sabe cuál es la situación. Podrá o no, pero sabe lo que está haciendo y tiene números. ¿Por qué no vamos a algo superador, que sirva para los tiempos, que sirva para el futuro realmente, y generemos la posibilidad de entrar en el mecanismo convencional? O sea, que aquellos que son parte de la cosa, en vez de ir a la calle a hacer piquete, que se sienten en la mesa para discutir. ¿Por qué? Porque hay que discutir todo. Hay que discutir la política de Estado,
hay que discutir la sustentabilidad de los sistemas, hay que discutir los índices y hay que discutir la participación de los jubilados. Con lo cual, bueno, esto no es una arenga para nada, esto es tratar de generar un futuro. Y el futuro lo tenemos planteado, y el futuro puede ser bueno. Tratemos de hacer las cosas una vez bien. Llevamos 50 años de atraso, tratemos de hacerlo, por lo menos nosotros de los espacios que nos tocan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Excelente como siempre y claro como siempre. Y bueno, comparto con vos esto de que ojalá la ley que se dicte sirva para todos los tiempos, ¿no? Y se respeten los derechos constitucionales. Seguro. Espero que así sea, para bien de todos, no solamente nuestro. Así que bueno, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Acá lo que veo que, bueno, la doctora Vitale dice que siempre las exposiciones del doctor Pérez son de excelencia y esta no es la excepción. Clarísimo e interesante. Muchas gracias, Bueno, doctora Miller. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, la doctora Sangrando. Mónica Garmendia, excelente, doctor Pérez, y gracias a todos. La doctora Karina Miller, excelente, doctor. Bueno, la verdad sí, que siempre. No es porque sea mi amigo Daniel, pero realmente siempre es muy claro. Yo lo consulto muchas veces cuando tengo dudas, más que nada de derecho tributario. No, por eso. Siempre muy claro. Hablamos de todo, pero las consultas son de derecho tributario, obviamente. Así es, así es. Bueno, les cuento que el doctor Pérez, quizás para octubre, grabe una charla para verla por YouTube sobre la nueva moratoria. Así que bueno, lo está preparando y estamos arreglando con la asociación a ver cuándo lo podemos... Un chismecito, Silvia. Sí. Bueno, esta moratoria, que ahora se está por reglamentar seguramente, que es precisamente la 27541, tiene una amplia posibilidad para regularizar deudas autónomas. Pero ya me informaron que el Ministerio de Trabajo está estudiando un proyecto de moratoria a la imagen y semejanza de la 24476. O sea, una moratoria especial para hacer entrar al sistema más personas que no tienen que no juntan los años. Pero, de todos modos, para autónomos, es muy interesante el proyecto que la 27541, en su versión nueva, que es la 27562, tiene respecto a la deuda autónoma. Por eso, lo que queríamos traer era esto, que apenas se reglamente, bueno, lo ponemos en el aire. Claro, o a través de una charla o a través de un video. Claro, quizás para octubre ya esté y podamos o hacer una charla o bien hacer la video, no sé cómo se le llama. Videoconferencia. Claro, pero a través de YouTube. Bueno, si no hay nada... Gracias, Muchas gracias a todos, Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos y a todas por la asistencia a esta charla académica. Gracias, Silvia, gracias, Victoria, gracias, Hernán. Bueno, gracias a todos. Gracias, Daniel. Chao.